Bueno, para todos mis amados hermanos y hermanas, amigos, que la paz sea con ustedes, sea un Shabbat Shalom y este día sea pues un día muy, muy importante en vuestras vidas. No solamente el hecho de guardar un precepto, un mandato, sino más allá de eso, tener esa conciencia en sí mismo de lo que estoy viviendo y lo que llevo dentro de mi vida, en mi interior y la relación espiritual con el bendito sea. A cada uno de ustedes, pues el Eterno les guíe, les conduzca en vuestro caminar y les lleve, conlleve a dirigirnos a esa senda antigua que necesitamos retornar cada uno de nosotros. Mi motivo de en estas redes sociales a quienes vean y todos, cada uno, pues les deseo pues que tan ustedes escudriñen esa escritura y entiendan realmente no simplemente desde una óptica teológica que muchas veces se ha planteado, sino más allá de eso, mirarlo como la escritura está en cada uno de nosotros. Y obviamente también se requiere un poco mirar hacia lo que es cómo el origen de la escritura fue escrita, en el caso con el pensamiento judío, el pensamiento hebreo, el pensamiento que significa del otro lado, ¿sí? Entonces, les invito a cada uno de ustedes a seguir esto, ¿sí? Cuando nosotros vemos todo esto de esta porción, podemos encontrar lo mejor de las maravillas, porque recordamos muchas cosas como el Eterno ha venido enseñando a través del trayecto y los sabios que hicieron en compartir estas porciones, pues lo hicieron de manera así muy, muy concatenada para que nosotros podamos también asimilar lo que está. El bendito lo que quiere es que cada uno de ustedes, ¿sí? Así como, por ejemplo, para los que inicio de esta parasha se les dio es un llamado para una responsabilidad, pero siempre apuntando a lo que se llama el ser uno o la unidad. Por eso es que en esta área, llamando así, del Mishkan, del campamento, de la Ohel Moed, generaba mucho, mucho el cuidado de cómo estamos alrededor de ella y cómo nos acercamos, tanto el Cohen como el Levita. Y qué decir del resto de los que están al contorno. ¿Por qué? Porque en sí estamos entendiendo de que en ese campamento, en ese en la tienda de reunión, es la presencia divina del Eterno que está. Pero en esa presencia divina ahí surge algo muy grande que se llama Kedushá, la santidad. Ahí está el Kadosh, Kadosh, Kadosh. No puede generarse algo impuro. Por eso es que en esta porción se habla que también cualquiera que está, en este caso, en impureza, no puede estar cercano al lugar, tiene que ser alejado. También se habla de cuestiones de parejas, ¿sí? Si alguien cometió una violación con este caso de compromiso, de engañar o ser infiel, tanto el hombre o la mujer tienen que ser apartados. Y así sin número de cosas, porque este capítulo, inclusive el capítulo 7, es el más extenso. Entonces nosotros tenemos que entender cómo el bendito sea quiere que su pueblo, en este caso, sea para él. No podemos nosotros generar en nuestras propias vidas, vivir en nuestro propio ego. Tenemos que superar. ¿Por qué? Porque la unidad se alcanza es cuando todos sentimos, tenemos el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo propósito y pensamos para ese, aunque siendo diferentes. Si nosotros vemos en el Mishkan, cada uno estaba viéndose su responsabilidad, pero sin embargo, todos apuntaban a uno solo, que es la presencia divina que va a estar ahí en ese lugar. Y todos tienen que hacerlo con esa vida de un nivel espiritual que tiene que vivir en esa vida de Kedushá. Hoy en día muchas veces pueden las personas pensar de que
eso no tiene mucha importancia. Sí, no me estoy refiriendo a que tal vez con las personas que están fuera del sistema de este tipo de vida, no lo están viviendo correctamente porque viven su propio deseo. Pero con esto no significa que nosotros tenemos que a lo mejor discriminar a ellos o hacerlo de menos, sino más bien nosotros que estamos en el entorno espiritual, viviendo en esta Kedushá, es lo que tenemos que generar esa irradiación de equilibrio y la luz para que ellos sean absorbidos. Por supuesto, no dejemos que absorba el ego a nosotros al deseo bueno, al deseo correcto, sino más bien el deseo correcto absorba a ese deseo egoísta para que entre en Teshuvah. En fin, por eso necesitamos que cada uno entendamos el grado de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. En esta porción se habla también acerca del Nazareato, la persona que se consagra. Dice en la escritura, por ejemplo, él no puede beber vino, ¿sí? Es por supuesto, ¿por qué? Porque está su vida apartando completamente para el bendito sea. Entonces tiene que vivir, porque el nivel del bendito sea, la magnitud que nosotros debemos de entender, la santidad así, en todo su volumen, es lo que nosotros tenemos que entender de que tenemos mucho, mucho que ver con nuestra responsabilidad de nuestra vida espiritual. Por tanto, esperando que en esta reflexión podamos caber todos nosotros de entender, ¿sí? Porque cada uno tenemos responsabilidades que cumplir. Nadie, desde el líder, por decir así, el guía, el maestro, hasta el último, tiene que estar contemplando una vida de acuerdo al mismo propósito. Sí, por supuesto que también puede haber los desfases, pero estos desfases pueden causar un poco de desequilibrio, ya sea en un grupo, en una comunidad, una congregación o en cualquier lugar en donde esté conglomerado en búsqueda del bendito sea. Pero si es que me refiero cuando nosotros hablamos la Torá nos enseña en todo el tiempo de estas porciones que hemos visto, siempre el bendito sea, a través de Moshe, estaba instando a la vida de Kedushá, la vida de santidad. Y todos sus preceptos, sus mandatos, nos llevan hacia allá. Aunque muchos pueden de pronto pensar en una vida fácil, sí, la vida es fácil cuando vivimos conforme a lo que el bendito sea quiere que nosotros hagamos. Y no se hace difícil, porque la Torá no está lejos. Dice la escritura que la Torá está en ti mismo. La Torá está allí cerca, en tu corazón, en tu deseo de hacer lo correcto. Solo depende de nosotros, de cómo tenemos que entender y vivirla. Por eso siempre se ha instado durante todos los estudios y en toda la escritura, muchas veces insta que nosotros corrijamos áreas que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos vivir como los demás. Un ejemplo, si la persona que no entiende Torah, pues obviamente vivirá en su vida de un pensamiento egoísta, de vivir a lo mejor con resentimiento, rencor. Pero nosotros no podemos darnos el lujo, por decir así, vivir de la misma manera y estar a lo mejor en un lugar supuestamente, bueno, congregarse es tan fácil, pero comprometerse y ser responsable de una vida espiritual es algo muy diferente. Puedes estar congregado y por eso es que muchos, una cosa tienen una vida diferente dentro de unas, donde está el grupo congregado y sale es otro diferente. Pero eso no puede jugarse ese papel, porque nosotros estamos llamados a una kedushá. Si esto está ocurriendo, tenemos que hacer teshuvá y volver.
al lugar donde tenemos que estar. No podemos quedarnos ahí con eso, límites que de pronto vamos a ocasionar inclusive el desequilibrio. Es momento que nosotros equilibremos buscando la unidad. Sé que en estos tiempos, hoy, en muchas cosas que se ve, redes sociales, noticias y muchas cosas, hacen notar cómo la situación está moviéndose. Pero, ¿estamos comprendiendo todo esto? ¿Nos estamos dando cuenta por qué todas estas cosas suceden? ¿O qué es lo que quiere el Creador hablarnos a través de todo ello? ¿Qué es lo que a nosotros quiere impulsarnos a que nosotros busquemos? Pero yo diría, en mi entender, el bendito sea quiere que todos tengamos el mismo sentir. Eso se llama cuando alcancemos la unidad. Cuando rompamos los esquemas de los limitantes que son las religiones. Cuando rompamos esos esquemas que nos limitan tal vez las tradiciones o los dogmas. Cuando rompamos todas aquellas cosas que nos atan muchas veces de manera, no sé cómo explicarme a ello, pero lo hace detener a que nos unamos. No podemos pensar igual. De hecho, no podemos pensar igual. Pero algo tenemos que nosotros lograr es tolerarnos entre unos y otros y entender que el Creador es uno y único y de todos los seres humanos. Que otros estén en diferentes distancias de camino no quiere decir que no lo sean. Está en un estado cero de luz que no lo entiende. Pero tú que a lo mejor estás 1 o 2%, entiende que ahora tienes que ser luz para los demás, buscando el principio de la unidad. Esta reflexión está tomada con el título de la unidad, que está como la de la Parashá Naso, del libro de Números 4:22 hasta el 7, capítulo 7, verso 89. De pronto, si ven en la pantalla que no estén los dos puntitos, pero se sobreentiende que estamos hablando hasta el capítulo 7 y el verso 89. Entonces, vamos a mirar que realmente con esta reflexión, como le dije, la unidad, esta parashá que está titulada con la palabra naso, ¿sí? Que significa levantar, este verbo tiene una cantidad de, de significados, entre ellas que se le ha tomado como levantar, cargar y perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra naso se deriva de una raíz hebrea, de la palabra hebrea que es nasá, que significa carriar. Entonces, esta palabra tiene muchos de ellos, como le dije, tiene varias connotaciones, pero se le ha tomado como esto: es alzar, cargar, elevar, levantar, libertad, perdonador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta parasha va buscando, yo al menos estoy enfocando a que se conforma es la búsqueda de la unidad. ¿Por qué? Porque cada uno debemos entender que este propósito viene y es para esto lo que la Torá nos está enseñando. La Torá destaca en este caso para de este propósito, de esta porción, está destacando dos cosas importantes que tenemos que entender. La primera, la primera es que debemos tener el llamado del Eterno, o ser, en otras palabras, ser tomado en cuenta. Entonces, cuando, en este caso, en la parashá, en esta porción inicia manifestando naso, ¿sí? Naso, que dije que uno de ellos es levanta. Esta palabra comienza a recaer en la cabeza de los levitas, que deben ser levantada. El Eterno está contando en este caso con ellos, con un compromiso de vivir una vida de santidad que tienen que ellos vivirla. Por supuesto, lo estaban, por eso están siendo tomadas en cuenta. ¿Sí? Entonces, así
su cabeza, ¿sí? Está levantada. Ahora, la segunda es que cada uno tenga una misión que cumplir. Cualquier persona que pierde conciencia de lo que es y para lo que es de cualquiera de estas dos cosas, pues creo que se siente inútil como persona. Y se siente que en su vida, por ejemplo, no está siendo útil y a lo mejor dice nadie está conmigo. Y se preguntará muchas veces para qué y por qué vivo. Si no tengo nada de importancia, entonces, ¿para qué vivo? Todo lo que sea de llamar, en este caso, un llamado hace que las personas sienta importante en este caso, cuando sea tomada en cuenta y tenga algo a su cargo, pues se siente útil, ¿sí? Este paso importante, debemos entender que el hecho de que el Eterno tome en cuenta, ojo a lo que voy a decir, no significa que es más que los demás, ¿sí? No. El hecho de que el Eterno cuente contigo y conmigo, ¿sí? Vuelvo, repito, no significa que se debe mirar con discriminación a los demás. Porque muchas veces eso es lo que sucede y cabe muchas veces en el mundo secular. Cuando alguien está en una posición alta, al que no lo es, le mira como algo muy diferente. Y quizás ni siquiera si eran buenos amigos, se llamaban bien, tenían buena amistad, buena relación, pero el hecho de este cargo y ahora ya, como saben, si el hecho se le subió el humo a la cabeza, pues entonces ahora ya quizás ni siquiera lo toma en cuenta ni lo toma asunto a esa persona o a ese amigo. ¿Sí? No está para eso. Este llamado, este de haber sido tomado en cuenta, no es para eso, sino es el compromiso con el Eterno. Aun cuando los demás estén descarriando, en este caso, ¿sí? Están buscando sus propios deseos, pero tenemos que ser el ejemplo nosotros. Y lo veamos el ejemplo que también fueron los levitas en aquel entonces que cuando los demás estaban cometiendo el error, ese error que se les dice pecado con el becerro de oro, estaban con la mente quizás de las ideas concebidas en Egipto que estaban en ese momento porque perdieron la noción de decir, ya, Moshe nos retorna, entonces nosotros ahora, haznos para nosotros, porque estaban saliendo de un sistema, de un mundo idolátrico donde existía muchos dioses. Entonces, pues obviamente, ahora, con esa corriente de ese mundo, ellos prefieren mantenerse buscando ese tipo de acción. Pero sin embargo, en cambio, los levitas, ¿sí? Ellos prefieren mantenerse firmes. Me estoy refiriendo a lo que suscitó en el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Misraim. Mantuvieron firmes para lo que fueron llamados. Por eso es que respondieron así al bendito sea cuando en la Torá, en el libro de Shemot, podemos ver cuando Moshe le estaba diciendo y dijo, y puesto en pie Moisés dijo a la puerta del campamento, exclamó, el que esté por el Eterno, el bendito sea Yudkei Barkei Yahweh, conmigo, y se unieron a él todos los hijos de Leví. Ese compromiso que estaba en su vida, aunque los demás estaban a lo mejor con un rumbo diferente, pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque entendieron ese llamado, entendieron la responsabilidad y la misión para que fueron llamados.
Aún para llevar, como se determina en la Torá, para llevar cada uno de esas partes del Mishkan, todos eran importantes y comprometidos con ese dos casos que les había citado. ¿Sí? Es importante, por supuesto, entender y vivir a la voluntad del bendito sea. Recordemos siempre que todas las reflexiones de las parashot, de las porciones, siempre estaban tocando que el tema de Kedushá, como ya les dije. Esto nos lleva a sentir y nos lleva a la unidad. ¿Es por qué? Porque todos estamos en ese nivel de Kedushá y todos estamos viviendo en ese mismo sistema. ¿Sí? Este principio, este principio debe ser transmitido todo el tiempo de parte de nuestra vida. ¿Por qué? Si nosotros vemos cada uno de lo que se relata en la escritura, podemos ver que Yeshua también habló de la unidad. Habló de eso de ser la unidad, pero habló también de ser como el Padre, porque dijo, como vuestro Padre, perfecto, en una unidad, que siempre se citó ser uno. Obviamente, cuando citó ser uno, no significaba que él era también a lo mejor a la misma posesión del Eterno. No, no era divino. Él estaba reconociendo cuando uno se conecta al nivel de vida de conexión de Kedushá con el Eterno, pues es uno porque el Eterno es Kadosh, es santo, ¿sí? Y luego también los Talmidín, bien, enseñaron, predicaron lo mismo, ¿sí? Es lo que dijeron ellos. Y ve lo que dice la escritura. Quizás para cierta parte, con todo el respeto, a lo mejor no les guste tomar lo que dice las escrituras, pero yo lo tomo porque sé que esto tiene propósitos para nuestra vida, nos está diciendo algo positivo, no negativo. Aunque digan que no, esas son las falacias que han hablado ellos y ha sido escrito y han causado visión, pero cuando esto es más o menos cuando nosotros vemos en el Talmud, hay muchas cosas muy buenas, así como también hay cosas que no está dentro de lo que es lo correcto, que muchas veces denigra a cierta parte de las personas. Entonces yo la tomo de esto, por eso le quiero leer lo que dice Efesios capítulo 4, 12 al 16. A fin de adiestrar, dice, a los kadushim, o sea, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, el Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Ben Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, en Ajaba, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mashiach. Hay que entender, en este caso, que no me malinterpreten, que cuando decimos cabeza, que pensar que está hablando la divinidad, no, sino en todo esto el bendito sea, el soberano de todas las cosas, Él es la cabeza. De Él viene que el cuerpo entero bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno, si estamos hablando de cada uno, aunque siendo diferente, según la función de cada uno de sus miembros, crezca
y se edifique en el amor. Este es lo que enseña para lo correcto que tenemos que nosotros hacer. Y más allá también, en otra parte a en este caso, a los que estaban en Corinto, también habló acerca de esto, sobre lo que significa la unidad. Entonces dice, vamos a Primera de Corintios capítulo 12, de 12 al 30, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por supuesto, si tú te analizas a ti mismo, te vas a darte cuenta que tú estás conformado por muchos miembros. A eso está viendo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Mashiach. En realidad el Mashiach viene a poner la unidad, siendo muchos, pero llevar en ese mismo principio que el Mesías llevará a todos hacia el conocimiento de la Torá, y ese conocimiento de la Torá es de saber y conocer que hay uno y único, no hay muchos. Hoy por hoy existen diferentes formas de creer y ahí pues reverencian a cada uno de ellas. Pero el objetivo del Mashiach es que todos lleguen un día a entender que hay un solo creador de todos. Entonces sigo diciendo lo que dice la escritura. Porque por un solo Elohim fuimos todos inmersos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio a beber de un mismo ruach, o espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera en este caso el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y así sucesivamente es lo que describe de todo lo que es, ¿sí? Que ese cuerpo nos parecen que hay cosas menos dignas, pero que a esto que cubrimos, a estos que son menos dignos, son las que mayormente cubrimos y le damos más honor. Así dice que nuestras partes íntimas también son tratadas con mayor decoro, ¿sí? Entonces, quizás cuando leo el verso 26 de este pasaje que estamos citando, de manera si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. ¿Por qué? Porque obviamente todos estamos en ese mismo sentir, en ese mismo pensar y en ese camino, en ese mismo sistema de vida que buscamos es estar en unidad. ¿Sí? Así es que si nosotros queremos entenderlas, vivirlas, cada uno sabemos que el llamado y el propósito que el bendito sea y la misión que da a cada uno, no significa que cada uno va a ser, es por su lado, sino todos van a entrar dentro de todo el sistema de lo que conmueve como un engranaje de un reloj que todos mueven para dar un solo objetivo que se llama, en este caso, la hora. ¿Sí? Entonces, Kefa también habló de este tipo de cosas de la unidad. Si nosotros vemos lo que dijo en una de sus cartas, en segunda de Pedro 1:10, de 5 al 10, dice, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra emuná virtud, a la virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Porque el que carece de estas cualidades está ciego teniendo errado los ojos
ha olvidado la purificación de sus antiguos errores o pecados, por lo cual, hermanos, procurad aún más hacer más firme vuestro llamamiento a lo que fuimos llamados, a lo que nos dio la misión y responsabilidad, de ese llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaremos jamás. Sí, cuando hay carencia de entendimiento de los propósitos y el llamado, hace que no entendamos que somos uno solo. Pero tenemos que entenderla, porque el proyecto del Eterno, de Yudkei Batkei, es proyecto de uno. Y todos, en este caso, todos lleguemos a su sistema de vida. Para ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir? Es la Kedusha, que trae la verdadera libertad. Ese es el propósito que trae realmente la Kedusha. Mis amados, es hora de que depongamos cada uno de nosotros lo que muchas veces fueron filtradas en nuestra mente y que muchas veces se pensó que a veces algunas de ellas fueron una verdad absoluta. Siempre diré que el Eterno es el único que tiene la verdad absoluta. Los demás son comentarios, opiniones que buscan llegar a un punto donde quieren dar esa definición de lo que es la vida del que busca al Creador. Pero en esta búsqueda muchas veces habrá opiniones que no están dentro, encaminadas posiblemente dentro de la Torah. Pero nosotros tenemos que buscarla y tenemos que entender, abrir nuestro parámetro, nuestra, nuestro contorno de nuestra vida y no encerrarnos en un cajón para decir que esto es lo único que a mí me dijeron y de aquí yo no salgo. Mucha gente está en esta situación y no entiende. Pueden hablar de unidad, pueden hablar muchas maneras de unidad, pero la unidad verdadera solo trae cuando todo el sistema del que honra y del que honramos al Eterno, llevamos en la vida de Kedushá. Si no hay esto, no podremos entender lo que es unidad, porque lo que piense él, para mí, cuando no entiendo, si yo no estoy viviendo en Kedushá, posiblemente voy a comenzar a discrepar, a juzgar, a hacer las cosas contrarias. Pero cuando estamos en el mismo nivel de Kedushá, seguramente todos entenderemos el propósito que tiene el Eterno. ¿Y por qué esa vida de Kedushá que nos lleva a la unidad? Es porque el bendito sea es uno. Él es uno. No hay más fuera de él. Si muchos sacarían una teoría de que existe fuera de él, pues ya es su propio criterio. Pero la Torá enseña de uno solo. Sí, sé que hoy existe lo mismo que en aquel entonces existieron. Diversidades de creencias, diversidades de, de caminos que seguían a cada uno su propio Elohim o su propio Dios. Es por eso que el Eterno de todo esto escogió a un pueblo y lo dio, la Torá le dio el libro, el manual de vida, para decirle con lo que cuando Yeshua le respondió a la pregunta cuando hicieron los maestros de Torá.
Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Él es uno. Hay muchas opiniones. Escuchado y visto en redes sociales cómo interpretan, tienen buena, eh, buena forma de buscar sacar fuera de contexto para decirle que lo que están diciendo que hay uno, eso no es así. Y bueno, sacan sus textos por ahí fuera de contexto y le tratan de hacer creer que hay tres, no sé si hay cuatro, etcétera, etcétera, pero el asunto es que no es. Si Yeshua repitió eso, que él es uno, es porque solamente es uno. Y así fue dado, y así fue instruido, y así fue que en todo el tiempo del pueblo judío, cuando retornó, luego del exilio y todo, siempre buscaron al Elohim, que es uno solo. Mis amados, que el Eterno les bendiga, esperando que busquemos llegar a ese nivel de todos en nivel de Kedushá y encontrarnos con la unidad, que tanta falta nos hace. Pero sé que un día el Eterno permitirá que a través del Mashiach será puesto todo esto en manifiesto. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Eterno les guarde y les conduzca en esta semana. Una excelente semana que tengan cada uno de ustedes. Bendiciones.